Actualmente se desempeña como vicepresidente para América Central y el Caribe del Grupo de Especialistas en Tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, consolidándose así como una de las principales referencias en la investigación y conservación de estos elasmobranquios conocidos como tiburones en México. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Oscar Lizani y bueno, doctor, adelante. Intentos de biólogos, entonces salud con colegas. Vamos a empezar. Mucho gusto, muchísimas gracias por la presentación. Voy a hacer aquí un poco de movimiento en el estrado. Hacer atrás estas bellezas. Esta parte también. Muy buenas tardes. Como ya me dijeron, no soy Oscar Sosa Mexicali y es un placer venir a Mexicali. Creo que el outfit no es el adecuado, pero yo que vengo de Ensenada, pues me dio miedo el calor y al final no siente tanto. A lo mejor sí que puedo venir aquí unos días. Quisiera correr la presentación, por favor. Bueno, la presentación accidentalmente se llama Tiburones Guardianes. Y ahorita voy a hablar un poco y los voy a convencer que no son ni tan guardianes, pero tenemos que, sobre todo, tener y cuidarlos nosotros. Nosotros los tenemos que cuidar. Pero les voy a platicar un poco. Lo primero es platicarles un poco de cómo llegué a los tiburones, porque después de haber hecho mi doctorado como ya dijo la doctora Clark, en la Universidad de Tokio, lo hice investigando el pez espada, una pesquería muy importante en Japón. Y cuando fui contratado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, larguísimo el nombre, pero CICESE, que es el de ahí de Ensenada, me contrataron para trabajar sobre pesquerías y ya había una pesquería que es la pesquería del pez espada. Y por eso vine principalmente. Y luego empezamos a organizar un programa de observación para esta pesquería y está basada en el puerto del Sausal. Es una pesquería importante para nosotros en el puerto de Sausal y para México. Y así de joven, tenía todavía un poco de pelo, empezamos a trabajar sobre ella. Sin embargo, cuando revisé las capturas con los observadores me di cuenta que había una mayor proporción de tiburones que de peces espada. Entonces lo que decidí es que era más importante, inclusive lo platiqué en el centro de México, era muchísimo más importante hablar o empezar a estudiar a los tiburones, cosa que yo no sabía absolutamente nada en ese momento. Pero ¿quiénes son los tiburones? Los tiburones son especímenes que han sido puestos dentro de la escena por la película Jaws, por mandíbulas, por ejemplo, pero que también desde hace mucho tiempo han creado un temor en la población humana, sobre todo por la interacción que se ha tenido con ellos. Pero los tiburones, lástima que no se puede ver, quise bajar un poquito más, si se puede centrar la transparencia, por favor. Exacto, muchísimas gracias. Los tiburones son parte de las 32,000 especies que existen de peces, ¿sí? Y que han venido evolucionando desde hace 400 millones de años. Los que trabajamos con tiburones, o por lo menos en mi persona, yo considero que son algo que se ha mantenido durante todos estos años, con una serie de características que son muy importantes y que las voy a resaltar después. Pero imagínense, ellos han evolucionado desde hace 400 millones de años, y desde hace 100 millones de años las formas que tenemos ahorita han prevalecido y han superado, por ejemplo, a los dinosaurios. Los dinosaurios
los tiburones estuvieron en nuestros mares antes de los dinosaurios y han prevalecido después de los dinosaurios. Y eso tiene una razón que yo considero que es parte de de la ecología y su biología principalmente, de lo cual les voy a platicar en un momento. Aquí en formación en San Diego, todos ustedes lo conocen, ahí tenemos registros de tiburón blanco, por ejemplo, desde hace 2 o 3 millones de años, y han quedado, los que conocen un poco sobre la geología de la península, saben cómo se ha evolucionado y se ha movido la estructura, y los dientes son parte importantísima para poder identificar a las especies. Y esto después me voy a referir a esta cuestión. Cada especie de tiburón tiene una cierta característica con sus dientes. No todas las especies tienen dientes, más bien se puede identificar a través de ellos. Estos los tiburones tuvieron una expansión para las especies actuales más o menos a partir del Mesozoico, y empezaron a dividirse. Los ancestros de tiburones y rayas empezaron a dividirse para crear estos dos grupos que son importantes dentro del grupo de los elasmobranquios, o más bien de los condrictios. Vean cómo hubo una primera etapa, una primera prueba dentro de la evolución, ¿no? Nosotros somos resultado de experimentos que hace la naturaleza y que a través de la selección natural van quedando las diferentes especies. Eso es, los que creemos en la evolución, es resultado de ello. Los que son creacionistas, pues gracias a Dios, esto también se dio. ¿Ok? Entonces, después del Jurásico, cuando estaban los dinosaurios, estaban por ahí, pues lo superaron los tiburones y rayas. ¿Pero qué es un tiburón? Pues, normalmente cuando pensamos en un tiburón, pensamos inmediatamente en lo que vemos en el Shark Week, y lo que vemos principalmente en el Shark Week es el tiburón blanco, y todos pensamos que todos son tiburones pelágicos, pero hay de diferentes formas. Este es un tiburón de profundidad que actualmente está siendo pescado, y es algo que también tenemos que pensar un poco los biólogos que nos dedicamos a estudiar los tiburones, cuál es su biología. Pero vean, dependiendo, aquí es una transparencia, me disculpo porque está en inglés todo, pero aquí es una red agallera de deriva, una red agallera de profundidad, una palangre que después lo voy a explicar de profundidad, una red de arrastre en el fondo, un palangre de superficie, y una red de cómo se pescan los atunes, que se llaman purseines o redes de cerco. ¿Todo el mundo es de profundidad? Sí, en todo el mundo hay tiburones de profundidad, pero no específicamente esta especie solamente, hay varias especies. Entonces, si se fijan, dependiendo de lo que vamos pescando y vamos aprendiendo de estas especies, es como hemos podido diferenciar entre esto. No crean que sean gratis, realmente la pesca nos ha permitido conocer mucho sobre estas especies. Las partes taxonómicas importantes de un tiburón, con esto voy a decir salud, porque este tiburón se llama Mustelus jacac, que lo describimos en mi laboratorio, nada más que en la carrera científica, pues como todo, el que primero publica coincidió por meses que publicó antes un autor de La Paz, un investigador muy connotado en taxonomía, y nos ganó. Actualmente es reconocida la especie como Mustelus albipinas, pero en el Alto Golfo, aquí muy cerca de ustedes, describimos esta especie que es el Mustelus jacac. Bueno, estas son las formas. Lo principal es las aperturas branquiales, que van de 5 a 7 aperturas, las 2 aletas dorsales y el morro, el hocico. Al rato voy a hablar algunas características de esta cuestión. Los condrictios, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias. Los condrictios, que empezaron desde el Devónico, como les platicaban, hace 400 millones de años, en el Carbonífero, en 300 millones de años, se empezaron a separar, como los presenté en la gráfica, en el Asmobranqui y en la subclase Orocephali, que son las quimeras. Y después la subclase en las Asmobranqui se divide en tiburones y rayas. Esto es muy importante porque en nuestras pesquerías antes de 1997, todo lo considerábamos tiburón, ponían las rayas y a los tiburones juntos, y eso nos ha creado un gran problema para poder entender la información de esos años anteriores. Existen 1.249 especies de condrictios, y siempre decimos aproximadamente porque siempre hay nuevas especies o van desapareciendo algunas. Siempre andamos con 1.249 especies, de las cuales 544 especies son de tiburones, pero 658 especies son de rayas. Ahora actualmente hay un gran impulso para que investiguemos las rayas, y 47 especies de quimeras. Entonces esto es, ¿se acuerdan cuántos número de especies dije de peces? 32,000, ándale, pues por eso traemos la misma camisa, sale doctor honoris causa de aquí de la cervecería, es la camisa. Imagínense, solamente de todas estas especies son 1.249 especies que son de condrictios. Es una muy pequeña parte. Y eso lo voy a tratar de demostrar el valor que tienen, no por el número, sino por las características ecológicas y biológicas que presentan. Los tiburones pueden variar de diferentes intervalos de tamaño. Existen tiburones que solamente miden 17 centímetros, como el tiburón cigarro, es su tamaño máximo al que puede llegar. Es su tamaño adulto, 17 centímetros, comparado con el tiburón ballena, que puede llegar casi 19 metros de longitud. Esto es un gran espectro de tamaño y es súper importante el estudiarlos. Pero ¿cómo se enteran los tiburones de su alrededor? Bueno, los tiburones tienen 7 sentidos para poder detectar su medio ambiente. ¿Ok? A unos cuantos metros tienen y se comunican con el ambiente con una percepción eléctrica. A 100 metros andan a más o menos a menos de 100 metros, entre 100 metros a vista, y después a menos de 100 metros presión. Al rato me voy a explicar a qué me refiero con presión. Acuérdense que está relacionado con la línea lateral, que les voy a explicar, que también los tienen los peces, por cierto. A más de 100 metros el olfato, y tienen una audición a más de 1000 metros. Entonces tienen un set de sentidos que están armados maravillosamente para poder estar viviendo en el entorno en que están. Eso también tiene un valor evolutivo súper importante, que también a veces no se les da crédito a estas características, a este grupo de especies. Por ejemplo, el tiburón duende, las ampollas de Lorenzini, que son a menos de 1 metro, son todos estos puntitos que ven ahí, que están relacionados con poros que tienen células que pueden percibir los cambios eléctricos que existen cerca de su sistema. De hecho, también lo utilizan las rayas, lo utilizan para poder alimentarse de organismos que están en el fondo, pero que no los ven, sino simplemente las radiaciones eléctricas que está transmitiendo un organismo vivo. Por eso las pueden detectar. Ese es un sistema padrísimo. Al otro es la presión, que es con la línea lateral, que también tienen una serie de células que tienen kilociliums y estereociliums con una cápsula, y hay una sinapsis que se va a los nervios, que es a lo largo de esta línea lateral. Existen todos este sistema que tiene poros aquí, perdón, por estar tapado, pero bueno, tiene poros en los cuales entra el agua
y por un cambio de presión ellos sienten y están en comunicación con su medio ambiente. Entonces es otro sistema que es fabuloso. Y otro, la audición, que es a más de 100 metros. Bueno, los tiburones tienen un oído interno que, si se fijan, y me voy a hacer para acá, a ver si todos pueden ver, vean este sistema. Pero no, las pantallas no funcionan. Este sistema, si se fijan, tiene unos semicírculos. ¿Quién de ustedes trabaja en construcción? ¿O quién ha visto cuando le construyeron su casa, vieron las mangueras con que hacen los albañiles y van midiendo los niveles con el agua? Y que esto es exactamente lo mismo. Cuando es un sistema que está lleno de un líquido, que al cambiarse y al voltearse, el líquido se mueve y entonces le dice al tiburón: oye, enderézate, compadre. Y después, adentro de los oídos internos, tienen 3 piedrecitas que se llaman otolitos, y los cuales son una densidad diferente. ¿Qué pasa con el sonido en el agua cuando se va transmitiendo? Si para los peces, por ejemplo, los peces óseos, con tal de mantener una flotabilidad, tratan de tener la fisiología o la selección natural los ha llevado a tener una densidad igual o parecida al mar. Pero para poder escuchar una onda se tiene que romper en una estructura, y han sido seleccionados, y la naturaleza les ha desarrollado esta capacidad de tener estas piedrecillas que se llaman otolitos en los oídos internos, que rompen estas ondas de sonido y escuchan a través de ellos, ¿sale? Entonces es otro sistema que es muy peculiar, no nada más de los tiburones, sino también de los peces óseos. Este es el sistema de semicircular, y además las células también entienden cuando va por un lado a otro. ¿Sabían que nosotros tenemos un sistema similar? ¿Sí? Tenemos ese sistema en el oído, en el cual, por eso nos mareamos, porque hay una sobreestimulación de nuestras piedrecillas que tenemos allá adentro, y eso lo que hace es que nos mareemos, pues, a una sobreestimulación de movimientos. ¿Ok? También tienen una capacidad, muchas gracias, es una capacidad de orientación. Los tiburones, principalmente los tiburones martillo, no es accidente que tengan esta capacidad de tener esta estructura. Los tiburones martillo tienen esta capacidad de sensibilizarse y ver campos magnéticos que les permite orientarse y estar haciendo las grandes migraciones que estos tiburones pueden hacer. Creo que mi garganta pide otro traguito. ¡Salud! ¡Tenemos Mexicali! Eso. ¿Le puedes bajar? Bueno, vamos a hablar un poco, los voy a llevar por diferentes aspectos, y cuando, Carlos, cuando ya tenga que cortar, me cortas, porque sí, vamos, espero aguanten la plática. A ver, ¿cómo son los hábitats y los ciclos de vida de los tiburones? ¿Ok? Estos tiburones, y al final de la plática los voy a tratar de convencer de una cosa que he estado tratando de impulsar en nuestro país, principalmente por varias cosas, pero los tiburones tienen un ciclo de vida que es como esto. Muchas gracias. Imaginemos que hay un tiburón que llega y se une a la población adulta, ¿no? Y que pues tiene que crecer. Va creciendo, agarrando tamaño, ¿no? Y conforme va creciendo, pues tiene la posibilidad que lo mate la pesca. Hay una posibilidad de que lo mate la pesca, pero también hay una mortalidad natural, que se lo coma un congénere, alguna enfermedad, una orca, qué sé yo. Le salen granitos y llega la edad de la pubertad y empieza a tener sus sentimientos amorosos. Entonces hay áreas específicas de apareamiento, ¿ok? Y después, una vez que se aparean, son una etapa en la cual los tiburones están protegidos de una cierta manera por este ciclo de vida, están en ese sentido.
Pero vamos a ver, ¿cómo está el crecimiento? ¿Cuánto tardará de crecer así el tiburón blanco de 1.1 metros, 2 metros hasta 5 metros como este pariente japonés que está por ahí? ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto le echan? ¿Más de 8? No, 5, no, no. Entre 50 y 60 años puede tardar en crecer esto. Esto es lo que se llama y lo conocemos como un crecimiento lento. Imagínense, eso pues ya lo que implica es que el tiburón enfrenta diferentes riesgos. O sea que ahí lo de los guardianes empieza a haber dudas, ¿no? ¿Sale? Pero ¿cómo sabemos a qué edad tiene? ¿O qué edad tiene? Nosotros, bueno, los biólogos que trabajamos sobre tiburones, lo que hacemos es tomar sus vértebras y a cada una de sus vértebras las sacamos de los organismos, las analizamos y después hacemos cortes, así como cuando las vemos por la parte de arriba, se ven círculos concéntricos, que es un principio muy similar a cómo se determina la edad de los árboles. Pero para poder tener una mejor determinación, porque las vértebras, esto es como un estadio, es una vértebra que tiene prácticamente así, es como una copa, donde es un estadio, entonces cada una de estas líneas pareciera como una hilera de los asientos de un estadio. Lo que hacemos es cortamos transversalmente a las vértebras y podemos ver aquí, no sé si se alcance a ver ustedes, pero aquí se ven los patrones de crecimiento de la especie. Y es así como determinamos la edad de los tiburones. Y esto, por supuesto, tiene varias cosas inmiscuidas. Primero, pues tenemos que tener tiburones muertos para sacarle las vértebras, ¿no? Y por eso en México, como país, tenemos un gran conocimiento de la biología básica de los tiburones, porque tenemos bastantes pesquerías, tenemos muchos tiburones muertos. Al rato me voy a explicar. El crecimiento pues se va, y en esta etapa pues se van a las áreas de alimentación. Y entonces, ¿de qué se alimentan los tiburones? Los tiburones por lo general se alimentan de diferentes especies, principalmente de peces, incluyendo congéneres, crustáceos, moluscos. Sin embargo, hay otros que se alimentan de plancton, de otros organismos como tortugas, aves y mamíferos marinos, como ya lo sabemos. Pero en la gran mayoría son generalistas. Al decir generalistas quiere decir que tienen una dieta bastante. Ahorita te doy tofu, un saludo para ti. Una dieta bastante amplia y sí, tofu tiene razón. Pero algunas especies tienen un cambio de dieta y ahorita voy a mostrarles algo. Tiburón, ballena es plantófago y se concentra o se agrega en lugares donde hay una alta concentración de plancton, como en Bahía de Los Ángeles, donde Jesús fue director de la reserva y ahí convivimos muchos años. Sí, fui. No, pero de Bahía de Los Ángeles fui el presidente de su comité asesor, me hizo favor de aguantarme varios años. Está el tiburón peregrino, que también se alimenta de plancton, pero el tiburón blanco, ¿de qué se alimenta? Pues se alimenta dependiendo del estadio de desarrollo que tenga. Y esto es, durante juveniles se alimenta de peces u otros tiburones. Cuando empieza a crecer y tiene un cierto tamaño que puede atacar, se alimenta de focas, pinípedos, y después se empieza de cetáceos y delfines. Si ya nos queremos callar, está bien. ¿Sale? Él está entendiendo, es el que me está entendiendo y me está dando la razón. Estoy seguro. ¿Sale? Y entonces, esto, pues esa es la variación de la dieta dependiendo del estadio o el desarrollo que tengan los tiburones. No siempre se pasan con la misma dieta, sino que hay algunos tiburones que cambian de dieta. En las áreas vámonos hacia la reproducción, las áreas de reproducción. Aquí hay dos tipos esenciales de comportamiento de tiburones. Los estadios juveniles, los primeros estadios están cerca de la costa y cuando son adultos
se van lejos de la costa, que son principalmente los tiburones oceánicos, como es el tiburón azul, el tiburón maco, el tiburón blanco. Y hay otros que se la pasan cerca de la costa, que ahí son juveniles y son adultos. Estos son los que tienen más problemas de canibalismo dentro de los adultos hacia sus congéneres juveniles. Por eso utilizan zonas un poco más, cerradas en los hábitats de crianza. El tiburón chato, por ejemplo, que es el tiburón toro, como casi todo el mundo lo conoce, pero a mí me gusta mucho continuar con el nombre, como le dicen en Sinaloa, tiburón chato. Es el Calcarinus leucas. Estos lo que hacen es que tienen a sus crías en ríos. Inclusive hay algunas hembras que van al lago Titicaca, que está bastante lejos, 500 kilómetros arriba en Nicaragua, de la costa. Entonces van a tener a sus crías ahí. Entonces tienen un sistema de compensación para el agua para cambiar de agua de mar hacia agua continental. La reproducción ahora sí, pues ya empieza, ya son más de las 8:30, entonces ya empieza la cuestión, ¿sí? Los tiburones se reproducen utilizando un órgano que se llama gonopterigio o clasper, si quieren usar el anglicismo que tienen los machos, y se entrecruzan de esta manera, donde el macho muerde a la hembra, fíjense aquí, la muerde en su aleta pélvica y le introduce el clúster en la cloaca. Esa es la manera en que hacen el cuchicuchi estos compas, ¿sale? Y por supuesto que esto, bueno, ahí ya esta es una escena de Playboy, no más que de Playboy, es casi de Netflix, ¿no? Bueno, tampoco de Netflix. No les digo qué página veo porno, pero bueno, es de esa página. Pero vean esto es el resultado de a veces las mordeduras que puedan haber entre la interacción de un macho con una hembra. Esto yo le llamo el chupete de cine. Y aquí seguramente habrá varios que tuvieron esa experiencia con sus novias. ¿Sale? Entonces, esto llega a haber este efecto o esta afectación entre nuestras. Pero afortunadamente los tiburones tienen esto en su piel que se llaman dentículos dérmicos, que es una capa de protección muy importante, que es como si fuera un diente, pero en la piel, en el cual les protege para este tipo de situaciones. Y además es muy hidrodinámico. De hecho, en algunos compañías que hacen veleros han utilizado este tipo de formas para los cascos para aumentar su hidrodinámica. La reproducción, tenemos esencialmente dos tipos, los ovíparos y los vivíparos, los que se reproducen por un huevo o los que se reproducen en los úteros de las madres internamente, donde los huevos se desarrollan y sale un organismo juvenil, crece un organismo juvenil dentro de eso. Eso se llama vivíparos. Muy similar a nosotros, muy similar a los mamíferos marinos, y dependiendo del tipo de alimento que tengan, pues se van a diferenciar. Esta es la parte que a mí, no es porque sea de reproducción, sino más bien es la alimentación de las crías, que para mí me parece más fascinante. Son ovíparos externos, que son los que ponen huevos, ovíparos internos, están los vivíparos con saco vitelino, que tienen la yema, como si fuera la yema de un huevo, se queda y ahí traen los nutrimentos para que crezca el juvenil, los caníbales y los organismos placentados, que son un símil de nosotros que crean una placenta, y hay otros que crecen principalmente entre las rayas, que es matotrofía, ¿sí? Estos se llaman matotróficos porque reciben el alimento de su madre, y lecitotróficos porque son independientes en el alimento. Y vean aquí el tiburón perro, donde tienen cómo se crean los huevos. Aquí es un órgano reproductor de un tiburón
perro, en el cual estoy mostrando los ovocitos. Estos son huevos antes de pasar por lo que se llaman las glándulas nidactitales, que es la glándula que forma la coraza de los huevos. Y al pasar el óvulo, aquí se fecunda. Los tiburones utilizan esta glándula, las hembras tiburonas, no digo tiburonas, las tiburonas están en las discotecas, aquí también son hembras de tiburón. Lo que hacen en las glándulas es tener la capacidad de acumular lo que se llaman espermátidas, que son como bolas de esperma, en la cual cuando ellas tienen la posibilidad de tener un encuentro, reciben las espermátidas con un macho, y después, cuando pasan por esta glándula, fecundan a sus óvulos para que sea un óvulo fecundado y empiece el desarrollo embrionario, o sea, el desarrollo del organismo que se va a dar en ese sentido. Entonces, no necesariamente es voy, me entrecruzo y luego tengo crías, sino en algunas ocasiones me entrecruzo, y cuando sean las condiciones adecuadas para empezar a crear o fecundar un huevo, las hembras tienen esa capacidad de esta variación en el tiempo para poder hacerlo en las mejores condiciones. Sé que parece como una película de fantasía, pero eso es lo maravilloso de los tiburones. Sinceramente, podría ser motivo para muchas series de Netflix, en muchas otras cosas. Entonces, así se ven los placentados, ¿no? Y así se ven los con saco vitelino. Y vean también aquí a la Alopia superciliosus, el zorro ojón, en el cual la hembra pasa sus ovocitos fecundados, y entonces el primer embrión, o el embrión que empieza a crecer más rápidamente, empieza a desarrollarse, tiene su saco vitelino, sigue creciendo, y entonces ahí el más grande se alimenta de lo que viene después, ya sean embriones más pequeños o óvulos fecundados, y es así como crecen y van acelerando su crecimiento. Esto lo que produce, y dice, bueno, pues salen super machos, pero nada más salen, o super hembras, solamente salen 2 tiburones uno por cada útero. Y eso lo que hace es, imagínense, si nosotros tenemos una población que puede tener varios hijos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia ahorita en la generación, ¿cómo se llama? Boom, la que somos nosotros un poquito antes. Los baby boomers. Los baby boomers. Imagínense los baby boomers, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, los que son de mi edad, tuvimos 4 o 5 hermanos. Actualmente hay uno o no hay perrijos, ¿no? Entonces eso va, y en cuanto empezamos a disminuir la tasa de nacimiento, que es lo que sucede con la población, pues la ponemos en peligro, y el futuro de cómo se va a reemplazar esta población, ¿sale? Y esa es una de las características que después voy a terminar mi plática hablando sobre esto. El tiburón cazón mamón no es que sea muy pesado, no es que sea chilango como yo, sino que así es el nombre que le pusieron. Es placentado, y vean aquí en esta figura, aquí está la placenta, y que estaba pegada en la pared del útero de la madre, y aquí todos estos tienen una placenta que está pegada en el útero de la madre, ¿ok? Y el tiburón ballena, que este tiburón ballena, que es la fecundidad máxima que tenemos en los tiburones, que llegan a tener 300 críos en los úteros de las madres. Imagínense, tenemos desde 2, como era el tiburón, el zorro, hasta 300. No tenemos más. Mientras, por ejemplo, el atún avienta, desova millones de huevos, ¿no? Y la hembra también, perdón, el macho, desova varios, se me fue el nombre ahorita, semen, pues,
no es el nombre propio de esto, pero es el esperma, y después tienes a los huevos con millones de huevos y muchísimos litros de esperma, de los cuales hay una alta mortalidad de todos los huevos que son fecundados. Esto lo que la vía que hicieron los tiburones, y les recuerdo que llevan 400 millones de años, es escoger este tipo de reproducción. Y eso los hace singulares y los hace que tengan un valor para mí en la biodiversidad y en la apreciación hacia la naturaleza. Pero esa foto... El alumbramiento... Esa foto... ¿Mande? ¿Qué? ¿Esa foto qué? Pues no la entiendo. ¿Mande? No le entiendo la foto. Ok, perdón. Esta foto, cada uno de estos que ves aquí es un tiburoncito que estaba en una madre de tiburón ballena. ¿Están vivos? Estaban vivos antes de que la mataran. Entonces imagínate que te dijeran, no sé si seas mamá, pero que te dijeran, ¿sabes qué? Vas a tener 300. ¿Vale? ¿Sale? El alumbramiento, pues como les decía, los vivíparos salen, y este es un caso de placentado, sale ya en forma de el adulto. Comparado con los peces óseos, los ovocitos fecundados están en la deriva, están en el mar, se desarrolla y salen como larvitas. Y después de larvitas tienen que ir creciendo hasta que llegan a ser juveniles. Los tiburones no, ya salen con la forma del adulto y empiezan a interactuar con su hábitat. Por eso necesitan las áreas de crianza, que son áreas que les permite crecer rápidamente y alcanzar el tamaño para poderse asociar a las poblaciones que después están migrando y todo esto. No todos están migrando, no en todos los estadios están migrando. Principalmente los estadios juveniles son los que se quedan dentro. Ok. Y bueno, los tiburones, por eso se piensa que son los guardianes de los océanos, porque son el tope de la cadena trófica, ¿no? De la pirámide trófica, pues son los que se comen a los de abajo, pero no necesariamente, porque como ya les platiqué, hay muchas especies, muchos tamaños, viven en diferentes hábitats, y entonces hay este tipo de tiburones que son los mesodepredadores, que son depredadores o superdepredadores altos en la cadena trófica, pero después hay mesodepredadores de los cuales se alimentan los grandes depredadores. Entonces tienen diferentes funciones, no solamente son esta figura que está hasta arriba de la cadena trófica, los tiburones. ¿Okay? Y bueno, les voy a cambiar un poco la historia y les voy a... ¿Cómo vamos, Carlos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dígale hasta que se vaya la gente. Salud. Ahora sí, salud, porque les voy a cambiar un poco y me voy a poner normal. Estas son las características del tiburón blanco. Tiene un tamaño máximo de 6.4 metros de longitud total. Tiene de 2 a 10 embriones por cada camada, por cada vez que alumbra. Su gestación dura entre 12 a 22 meses. Se reproduce por ende a cada 2 años. La edad de primera madurez de los machos es entre 8 y 10 años. Y las hembras es entre 12 y 15 años. Y la longevidad entre 27 y 70, pero se cree que puede llegar a vivir 100 años. ¿Okay? El tiburón que vive más años es el tiburón de Groenlandia, como seguramente algunos de ustedes saben, que llega a vivir hasta 500 años aproximadamente. 500 años. Tómate una cerveza para que pases esa papita que te sube. Una foto ahí de envidioso. Entonces, el tiburón blanco tiene y es la especie que me ha ayudado en mi carrera. Imagínense que un amigo llega a Laguna Manuela en 2004. Laguna Manuela está en la bahía de Vizcaíno, en la parte del Pacífico, a la parte central de la península de Baja California. Y este compa llega, mi buen amigo, el biólogo John O'Sullivan, me trae una hielera y me dice: Oscar, te traje un regalo
porque él tiene una casa en Bahía de Los Ángeles, tú seguramente lo conoces. Llega y me dice, te traigo una hierera en ese 2004 y me la entrega. Yo dije, pues ya la hice, a lo mejor es un poco de jurel, unas almejas generosas, una cuestión así, pero no, eran unas cabezas de tiburón apestosísimas, apestaban, en serio, apestaban, y eran cabezas de tiburón blanco. Y la historia va en que Laguna Manuela es un lugar donde se pesca desde hace, bueno, en esa época 35 años, ahora deben ser 45 años, se pesca con palangre, y los pescadores de desembarcar en este sitio van, que es aquí donde desembarcan, van y en esta zona tiran las cabezas de todo lo que han pescado varios años, las han ido tirando y van haciendo. ¿Qué es lo que le caracteriza en esa zona? Pues la temperatura, no tan alta como acá, temperatura, viento, seco, el tipo de tierra, y lo que hizo es hacer estos amontonamiento de lo que nosotros le llamamos momias, y vean todas estas cabezas que fueron acumulándose en el transcurso de ciertos años. Muchas se fueron, por la lluvia se van pudriendo y se van desapareciendo, pero después de las cabezas que pudimos reconocer, contar a través de sus dientes, y que tienen características, que conservan sus caracteres taxonómicos, pues fuimos trabajando en el campo, ¿no? Ahí estaba yo más delgado, fuimos trabajando y sistematizando esto. Para no hacerles cuento largo en este estudio, si le pueden subir tantito aquí para ver este número, contamos 31.861 cabezas. Esa es la base de este estudio, y pudimos encontrar todo este elenco de especies, donde el más importante es el tiburón azul. Es un trabajo que la verdad es de los que me siento más orgulloso, de los que hizo mi equipo en el campo, y con esto podemos entender que una pesquería artesanal tiene el impacto en todo este grupo de especies, no nada más en las que llegan al mercado, sino todas las que están pescando y matando. ¿Okay? Ahora hablemos un poco de la Reserva de la Biosfera de Isla Guadalupe, perdón por el inglés. Este es parte de un sistema en el cual está la Isla Guadalupe, está la Bahía de Vizcaíno, donde encontramos las cabezas y encontramos organismos recién nacidos, y el Golfo de California, y ahí nos dedicamos un poco a tratar de analizar el turismo que se hacía con avistamiento del tiburón blanco por buceo en jaulas, el cual inició en el año 2000 y terminó en el año 2022. Eso terminó porque el gobierno decidió en 2023 que no se podía seguir con este tipo de actividad por una serie de cosas. Las podemos comentar si quieren dentro de las preguntas. Isla Guadalupe es una isla que tiene 35 kilómetros de largo. Es una montaña submarina que sube hasta 1.300 metros de altura. Está localizada a 260 kilómetros al oeste de la península de Baja California y es influenciada por la corriente de California. Esta localización le permite tener un aislamiento del gran turismo, el turismo masivo, porque es bastante costoso estar por ahí. ¿Okay? Y ahí tuve la oportunidad, siempre digo, ya llevo años diciendo esta tontería, que cuando vio Hideko, mi esposa que está por aquí, esta fotografía me hizo que comprara otro seguro de vida o un seguro para las manos. Pudimos marcar un tiburón de 5.5 metros de longitud, y el cual supimos que tuvo este comportamiento. Este es de otros tiburones, y empezamos a entender por dónde se mueven las hembras, porque eran hembras de tiburones en esta región, y lo pudimos conectar eso con la presencia de la bahía de Vizcaíno. ¿Okay? También en esto los turistas tomaban fotografías, y me voy a ir rápido en esto. Los turistas tomaban fotografías, y si se fijan aquí, existen diferentes patrones de coloración en cada uno de estos individuos, y algunas características en sus aletas dorsales, lastimadas o no, lo cual permitió a una parte de mi colega Nicole Nashville Lucas
llevar un catálogo de organismos donde llegamos a tener hasta 400 organismos identificados individualmente por sus características de color. Eso lo utilizamos para correr modelos de un sistema que se llama, o una manera de modelar que se llama marcaje y recaptura. No me voy a detener mucho esto, solamente les quiero enseñar que tuvimos a lo largo de 20 años, de 2001 a 2021, tuvimos organismos que estuvieron presentes los 19 años. Y eso dice mucho cuando se analiza una población. Cuando tú tienes un organismo que se pasa por un largo tiempo, es súper importante identificar, porque quiere decir que la mortalidad a lo mejor no está tan alta como porque pudo sobrevivir. Lo mismo, esto en una discusión que tuve así con colegas de la Totoaba, también hay algunas totoabas que se tuvieron y se pudo los colegas que trabajaron en su biología pudieron reconocer que había totoabas que tenían bastantes años. Entonces, con esos años quiere decir que a lo mejor hay una mortalidad no tan alta. No la niego la mortalidad, pero no es tan alta como a lo mejor se puede pensar. Y esto pues lo corrimos en modelos que hacen una serie de análisis y pudimos decir o sugerir que hay una población de 525 tiburones blancos que alimentan a esta agregación de Isla Guadalupe. Los detalles de esto pues es demasiado científico y con cerveza pues no pretendo que platicar de ello. Prefiero continuar. Y terminó el 22, se cerró la temporada, el 23 salió el nuevo programa de manejo y ahí se prohibió. La prohibición fue principalmente para conservar el tiburón blanco, pero también por principio precautorio para la gente que trabaja en la isla, los buzos que bucean para pescar abulón y también pescan langosta, precisamente, y también porque las embarcaciones que hacían el turismo, que son principalmente, era un buen número de embarcaciones americanas, lo que estaban utilizando al final es unos aparatos que lo que tratan de hacer es que en sus cascos de las embarcaciones no se peguen los balanos, lo que le llamamos biofobia, que son los balanos, estos organismos, no sé si tengan ustedes experiencia en el mar, que las embarcaciones tienen muchos organismos incrustantes pegados ahí, esos lo que quieren evitar es eso, porque les mete mucho lastre, y el lastre lo que significa es pérdida en dinero para poder mover esa embarcación. Se vuelven más pesadas, más dinero, entonces pues, lo que menos quieres es tener más peso de lo que tú quieres. Entonces, ese sonido, empezaron a utilizar equipos acústicos y ese sonido empezó a afectar a un delfín muy extraño que se llama los sífidos, que es un delfín bastante feo, ¿no? Es un tipo de cetáceo que habita ahí en la isla y que los empezó a afectar en su distribución, en su hábitat. Entonces se decidió que esto ya no era factible y se fueron. Y pues esto es, lamentablemente, como es un PDF, no podemos ver una ilustración donde es el resumen de la aportación que hicimos varios grupos de investigación, incluyendo el mío o el nuestro, con mi laboratorio. Yo solamente soy el líder, los realmente inteligentes son los muchachos. Aquí tenemos un área de crianza. ¿Se acuerdan de la figura que les presenté? De que había una zona aquí que estaban los juveniles y después había una silueta muy similar. Pues nosotros tenemos este tipo de sistema, el H1, que las áreas de crianza están cercados a la costa y la distribución es oceánica. Y por eso también están en Isla Guadalupe, ¿saben? Ahora bien, en México se reconocen, y ya estoy por terminar, en México se reconocen 109 especies, de las cuales aproximadamente son 60 importantes para la pesca. En el Pacífico tenemos un número de 63 especies, donde en cada una de las regiones encontramos más o menos cuántas hay. En el Golfo de California 53, en la costa oeste de Baja California 53, 30 en esta zona oceánica y 31 acá. Vean qué tan importante es el Golfo de California en el número de especies. Las especies que están en el Golfo de California se pueden repetir
no son exclusivas. Dentro de las 51 que hay en la parte oeste de la península, puede haber de las que hay en el Golfo de California. Somos un lugar que sabemos y nos han hecho ver que es uno de los lugares donde hay mayores riquezas en el mundo, comparado con otras zonas que son muy importantes, pero vean aquí qué tan colorido, ¿no? Entre más color haya, hay mayor riqueza de especies. Con riqueza de especies nos referimos al número de especies de congritos. Y entonces es una zona muy importante, y vean aquí que estamos catalogados dentro de las 7 lugares más importantes. Y eso, por supuesto, como a país nos compromete para la conservación de estas especies. Pero al mismo tiempo tenemos, y este es el uso actual de los tiburones, pues tenemos 2 tipos de usos esenciales de los tiburones en México. Uno lo comemos carne y exportamos las aletas de tiburón, o los disfrutamos con alguna actividad ecoturística como al tiburón ballena o al tiburón toro en Playa del Carmen, ¿sí? Entonces, esas son las 2 maneras que los usamos. Pero también debemos entender que somos un país que empezamos a pescar a estas especies desde finales del siglo antepasado. Las primeras exportaciones de aletas se hicieron hacia China desde La Paz. Empezó ahí una pesquería, y las capturas de tiburones acá en el Alto Golfo empezaron más o menos en 1920. El presidente Madero fue el presidente que dio los primeros permisos de pesca para tiburones y empezó a regular la pesca. Desde el presidente Madero ya lo veía como una manera de tener un recurso para la gente que necesitaba alimento, y estaba siempre muy relacionado con la totuaba. De hecho, la primera veda que tuvimos de tiburones, que fue conjunto con la totuaba, fue por allá por 1930. Este es el historial, que no está completo, me disculpo, porque no viene hasta 2024, pero sí tiene los valores de la pesquería. En 2024, hace 2 años, que es el último número, pescamos 54.500 toneladas como país. Pero no, de todos los tiburones en el país. Somos un país pesquero, y además consumimos como país 49.000 toneladas. Somos un país que nos comemos el tiburón. ¿Okay? Entonces, tenemos que ser conscientes que este recurso tiene un valor socioeconómico, y esa es una de las cuestiones y los grandes contrastes y los grandes retos para la gente que hacemos investigación en tiburones. ¿Por dónde nos vamos? ¿Cómo le vamos a hacer? La responsabilidad del país. ¿Ok? Y del Pacífico, el 80% proviene de la costa del Pacífico, y de ese 80%, volvemos a 100, el 60% viene del Golfo de California. Entonces, el lugar de donde se pesca más tiburón en el país es en el Golfo de California, que además es el lugar más biodiverso o diverso de especies de tiburones. Ese es otro reto de que las gentes que estamos trabajando con tiburón tenemos. ¿Ok? Lo pescamos con pesca artesanal, que empezamos con cayucos de madera, que a partir de 1960, cuando se inventó la fibra de vidrio, empezamos a hacer las pangas. Los sinaloenses son muy buenos para algunos modelos, son muy buenos para hacer pangas, ¿no? También para cargarlas. Y pescamos con palangre, que es esta línea, es una línea madre, trato de no estorbar mucho, es una línea madre de lo cual cuelgan varios reinales, y ahí cada uno de estos reinales tiene un anzuelo. Está permitido pescar la pesca artesanal con 500 anzuelos, y la pesca comercial con no más de 2.000 anzuelos. Y también tenemos redes agalleras de fondo y de superficie, también tenemos palangres de fondo. Entonces son las 2 redes esenciales con las que capturamos tiburones. Y también tenemos embarcaciones, perdón, me fui para atrás. También tenemos una flota de mediana altura, barcos de mediana altura que miden más grandes que las pangas, entre 10 a 27 metros de eslora, y que son ahorita lo que nos mantienen esa gran captura, porque ya hemos conquistado prácticamente
la mayoría de nuestra zona económica. De ahí están saliendo, salen de San Carlos, Baja California Sur, salen de Mazatlán, de Sinaloa, y salen de Ensenada, Baja California principalmente, y también de Manzanillo algunos que están pescando por esta zona. Entonces este es un análisis histórico, no les presento todo el análisis de la historia, que ha venido evolucionando la pesca del tiburón a llegar a cubrir toda nuestra zona económica exclusiva. Y eso este cubrimiento solamente puede explicar este crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Ya no les dije, pero México actualmente en el 2024, no sé si deba decir logramos, pero alcanzamos el primer lugar del mundo. Somos el primer lugar del mundo en la pesca de tiburones. Estuvo India, estuvo España, estuvo Indonesia, todas van para abajo y nosotros vamos para arriba. No es a las mismas intensidades que estos países, pero tenemos una súper responsabilidad. Y ahorita les puedo decir que tenemos los focos rojos por muchas organizaciones por ser el país que somos. Pero les recuerdo, somos un país que consumimos la gran mayoría del tiburón que consumimos. Entonces ahí es donde tenemos el gran reto de pensar. Y hablando de consumo, pues tenemos un consumo aparente de 49,000 toneladas, les comentaba, ¿no? Y pues por dónde empezó algo que en este estado es famoso, pues los fish tacos. Este es el mercado negro, en 1967, por allá andaba esta estructura, esto ya es irreconocible, esto está hecho por todo. Y por acá, por un lugar ahí, había un señor que estaba con su fritanga y le trajeron acuérdense que también en esa época teníamos una gran influencia de pescadores japoneses, les trajeron este tiburón, le dijeron, pues oye, ¿por qué no lo cambiamos más o menos como si fuera tempura? Y pues nos lo echamos y empezó lo que se llama el fish tacos. Y realmente el verdadero fish tacos es el de tiburón, el de la sí, es el buen taco. Yo digo que en Ensenada se inventaron los tacos de pescado y en La Paz los mejoraron de cierta manera, porque también allá son muy ricos. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Ustedes son chicalensas, ahí que me griten. Dale. Entonces, están los tacos de pescado. Bueno, ya les platiqué de todos estos aspectos que tienen los tiburones, este ciclo de vida en el cual está basado su continuidad de las especies. Y vean esta parte que son las áreas de crianza y la manera en que las hembras cuidan, por decirlo así, entre comillas, a sus crías en los úteros, es algo que les marca una gran diferencia con los otros pescados, ¿ok? Y entonces es algo que se asemeja más a los mamíferos marinos que a otro grupo de organismos, por esta protección que tienen. Los mamíferos marinos también son vivíparos, les brindan protección a sus crías y los mantienen ahí por largos años. También ellos, cuando nacen, hay áreas de crianza y la evolución los ha llevado a que usen áreas de crianza. Entonces, son más semejantes a los mamíferos marinos como resultado evolutivo de comportamiento que otras especies de peces. No son como los otros peces. Y con eso quisiera terminar para decirles que pues, tenemos que continuar echándole un ojo a los tiburones. Son parte de nuestra biodiversidad, son parte de nuestra dieta, por lo que necesitamos cuidarlos para poderlos consumir y dejar que sigan siendo parte de nuestro ecosistema marino. Eso no puedo cambiar más un final diferente porque es algo que se ha creado a lo largo de los años. Hay mucha gente que vive de esto, pero tenemos que aprender a cuidarlos y para eso pues estamos dedicados varios científicos a tratar de entender la ecología, la biología de estos tiburones. Muchas gracias.
Un aplauso, señores. Felicidades, doctor Oscar. Pues ahora estamos en la sesión de preguntas. Nuestro amigo Arturo Lara, estamos como siempre. Y qué bueno que participe, que pregunte. Cállese, burro. Maestro, y digo maestro porque fue mi maestro. Maestro desde que me criaste allá en la UNAM, fue mi maestro en la UNAM. Yo te dejé bien, cabrón, ya después te descompusiste, ¿eh? Acá te descompusiste, el calor me echó a perder. Desde que buceamos en el Nevado Toluca. Cierto. Por culpa de él, perdí el pedo. Pero ya, brincando a la plática, qué bueno que viniste. Muchas gracias. Qué bueno que Biomac y el colegio te invitaron. Aquí tienes tu casa y ya viste que el clima no mata, güey. Mientras estés pisteando. Y la pregunta es... Hay dos preguntas. Una, ¿tenemos ya como algún proyecto de área de protección, estas áreas especiales de crianza? Pues esa es una. Y la otra ya se murió, güey. ¿Por qué no? Ok. En la norma 029 que se fue publicada en el año de 2006, se reconocieron varias áreas de crianza y también áreas donde había una posibilidad o probabilidad de interacción entre la pesca artesanal y tortugas principalmente. Y esas fueron asignadas como tal. En México, y lo debo decir, lo digo con mucho respeto, yo sé que hay algunos funcionarios, tenemos muchas cosas en papel que en realidad llevarlas a aplicarlas es todo un reto. No quiero decir que sea el problema de los funcionarios, pero es todo un reto. No los podemos hacer para otro lado. Actualmente se están impulsando mucho los refugios pesqueros, que son zonas que los mismos pescadores deciden nombrarlos, designarlos, y viniendo de ellos es algo bastante convincente, porque en realidad los pescadores van hacia una tendencia hacia comprender cuáles son los efectos de los que tienen, ¿no? Tenemos un gran problema, y espero que no me den balazos aquí. Tenemos el problema de la maña, que se ha involucrado mucho en esto de los recursos pesqueros, y pues también eso estorba mucho para el buen manejo de cualquier cosa que está en el país, y sobre todo en los recursos naturales. Y con eso me callo, pero tampoco quiero dormir bien esta noche, pero la verdad es que esa es la situación que tenemos en nuestro país. Gracias. Oscar, por acá, Efraín Nieblas. Bienvenido a Mexicali de Muchas nuevo. gracias. Muchas gracias. Fabulosa tu charla. Muchas gracias. Quisiera tu opinión respecto al Parque Nacional Isla de Villagigedo, Sí. donde encontramos una gran variedad de especies también, aparentemente no tanto como las que han registrado aquí en el Golfo, en la costa occidental del Pacífico, etcétera. Sí. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿El parque está funcionando como una reserva importante? ¿Se ha evitado la pesca? ¿Se ha favorecido el turismo? En fin, ¿qué opinas de eso? Sí, mira, hasta donde yo sé, es un parque que está funcionando bastante bien. Bueno, a lo mejor alguien de Conal debería de ayudarme. No, pero lo que son Cabo Pulmo y el parque de Villagigedo son de parques o áreas naturales protegidas que están desde mi perspectiva funcionando lo mejor posible, y digo lo mejor posible por eso, por supuesto de repente hay gente que se mete y esto, pero recordemos que cada vez más tenemos una tecnificación. Actualmente, por ejemplo, embarcaciones que pueden llegar hasta allá, tienen que ser de un cierto tamaño, que son como de mediana altura, inclusive de altura. Las embarcaciones como los atuneros, que pueden llegar ahí y poder tener una actividad pesquera, por ley y por Capitanía de Puerto, tienen que llevar un aparato que va diciendo dónde está. Y hay un control por parte de Conapesca y un seguimiento de las embarcaciones
Y no nada más por parte de Conapesca, es un sistema que actualmente internacionalmente se está utilizando para poder decir muchísimas cosas. Es realmente increíble el monto de información que se está utilizando para opinar cómo estamos haciendo las cosas en México, de hecho, y también el resto del mundo. Entonces, cada vez más está habiendo, y hasta donde yo sé, está bien la cosa, ¿no? Bastante, yo diría que bastante bien en ambas áreas naturalmente. Pero siempre el Cabo Pulmo, el gran reto que tiene es la cercanía, la posibilidad de que se te meta una panga que viene de lejos a pescar, pero pues hay maneras de localizarlas, sacarlas y eso. Pero en general está bastante bien. Está, digamos, ahora bien, las de Villagigedo son algo que tiene otro valor. Si se fijan, yo soy muy sensible hacia la pesca, pero también soy muy sensible a lo que significa el resultado de la evolución de las cosas. Estas maneras de reproducirse, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Es como apreciar un gol de Messi, ahorita que hablamos de el que viene, le pega y todo, una preciosura, aquellos que aprecian el fútbol. Para mí el entender cómo se reproduce y el gran reto, que es resultado de mucho entrenamiento evolutivo por parte de los tiburones, lo que hace es que puede apreciar. Y entonces, regresando, la de Villagigedo es muy importante para muchas especies migratorias que vienen del sur o que pasan, que están acá en la costa oeste del Pacífico y van hacia allá, o que están en el Golfo de California. Hay algunas especies que es un corredor el que comunica la punta de la Baja California con Villagigedo. Entonces es ahí una vía de comunicación para la interacción, no más bien para la conectividad de estas especies en diferentes poblaciones. Entonces, sigue funcionando y es una maravilla. Ir a bucear, ojalá costara menos, ¿no? Y ojalá yo pudiese haber ido hace muchos años. Ya es difícil que yo vaya con la edad, pero sí. Tú ya preguntaste, ¿hay otra pregunta? Buenas noches, doctor René Jatán. Yo soy contador público, no soy biólogo. Pero tienes buen gusto con tus camisas. Ya. ¡Eso! Gracias. Dos preguntas, doctor. Sí. Número uno, hace unos días leí un artículo donde se señalaba que no era tan recomendable el consumo cotidiano de tiburones, así es, por ser uno de los... por la concentración de mercurio. Exacto, sí. No es tan recomendable. No, bueno, eso es una parte que también tenemos que ser muy precavidos como país, ¿no? Hasta donde yo sé, algunas especies están en la rayita de concentración. Es muy similar con lo que pasó con el atún, ¿no? Que fue utilizado para la concentración de mercurio también fue utilizado para desestimular el consumo del atún y se utilizó muchísimo. Y también tenemos que entender por dónde viene esto. Es otra de las cosas. También en la ciencia o en pseudociencia hay fake news. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Pero regresando al problema, sí tenemos un problema de concentración de mercurio, pero la respuesta es, y hay que tener cuidado, si tú comes sushi todos los días, pues entonces sí vas a tener una acumulación, o sea, una bioacumulación de mercurio y entonces sí te va a afectar. Si comes sushi de vez en cuando, ¿no? Hay que comer sushi como si fuera uno estudiante becado, ¿no? Una vez al mes, ¿no? ¿Sale? Estudiante, ¿no? Entonces sí, más o menos. Sí. Gracias. Ahora nuestro amigo Jesús Santarain con su pregunta. Sale, gracias. Estimado doctor Oscar, qué gusto tenerte en esta excelente charla. Bienvenido a Tierras Cachanillas. Gracias. Estando en la comunidad del Barril, acá en el extremo oeste de Baja California, me contaban los pescadores el anhelo que tenían de que algún día la veda de tiburones
se regionalizara más. Ajá, Hoy así por es. hoy la veda de tiburones es desde Baja California. Así es. Entonces, en términos de... Ya alguien te apagó el tiempo. Sí, que no hable. En términos del manejo de las pesquerías de tiburón, Sí. como bien nos los has venido mencionando, y que es indispensable para conservar, realizar un buen manejo, ¿qué opinas tú de esta aspiración de algunas comunidades pesqueras como la del Barril, de tener vedas más adecuadas a la región donde están? Sí, sí. Bueno, a lo que se refiere Jesús es que la pesquería de tiburones tiene una veda que va del 1 de mayo al 31 de julio en el Pacífico y otras fechas en el Golfo de California y el Caribe, ¿ok? Y no se puede pescar, no se puede comercializar, no se puede transportar. Y esto, la razón es que cuando el Instituto Nacional de la Pesca en ese momento, ahora es el Instituto Mexicano de Pesquerías y Acuicultura Sustentable, IMIPAS, antes era INAPESCA, cuando INAPESCA decidió, se fue por la manera más práctica, en el sentido de que vio la biología de diferentes especies, no todas, pero la gran mayoría de las especies con importancia comercial, y decidió que la época de reproducción, cuando las hembras estaban embarazadas, era más o menos en esas fechas, y por eso decidieron poner la veda en ese sentido. Ciertamente, en algunos lugares, pues las condiciones pueden ser diferentes, el tipo las especies pueden ser diferentes, y la percepción es que está mal. Y por eso nace ese sentido, y es muy razonable por parte de los compañeros del Barril. No obstante, tenemos que ver cuando uno hace manejo, y yo no lo he hecho, pero sí he aprendido viéndolo sufrir a mis colegas como vecinos. Cuando se hace el manejo, muchas veces tienes que irte a la parte práctica, lo más práctico posible, en el sentido de que si tú pones una veda aquí y pones otra veda acá y otra veda acullá, controlar esa veda como sistema general se te vuelve más difícil que en lugar de decir, bueno, nos vamos a lo mayor, y pues los que están acá y los que están acá, como diría mi abuelita, se jodieron, ¿no? Entonces, esa es cuestión, y sobre todo teniendo, y hay que ser realistas, y es algo que los invito, hay que ser realistas, hay que ser conscientes de que el país tiene muchos retos. No nada más es toda esta parafernalia que se discute actualmente en los medios, de que si los contrarios, los de a favor, absolutamente no se lo olviden. Tenemos que ser conscientes que tenemos un país megadiverso, que tenemos una necesidad de que haya gente de que necesita comer, No, pues al tenemos contrario, gente al de diversas maestro Lara que nos cosas, y es un invitó. gran reto, Y de verdad fue una plática muy interesante. Van a decir, van menos tiburones, pues no muchos tiburones, pero siempre es importante saber más, ¿verdad? Un problema más del país en el cual participar. Además, en nuestro como al menos sushi. Y en nuestro golfo hay más de 63 Gracias por aplauso. especies de tiburones. Siguiente Que vean el pregunta. programa, va a estar bueno, está bueno. Bye.